Que el Señor te bendiga en esta noche. Qué bueno que te conectaste y que, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo en la noche de hoy el estudio bíblico, ¿verdad? Basado en la revista El Discípulo. Hoy estaremos estudiando la lección 3, Supera la crisis. Esta que te habla es Reverenda Vilmarí Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José, en Manatí. Y en esta noche queremos comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites compartir tu palabra. En medio de este tiempo, Señor, tú nos das la oportunidad de juntos, Señor, poder entender el tiempo en que vivimos, pero a la misma vez, Señor, poder entender el tiempo bíblico donde se dio esta historia de David y de Goliat. Nos ponemos en tus manos, Señor, de manera especial para que esta palabra llegue y pueda, Señor, entrar en los corazones de todos aquellos que la reciban. En el nombre de Jesús. Amén. Y en primer lugar vamos a estar leyendo el texto bíblico que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 51. Lo vamos a leer en la versión popular. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante, y aquí cuando habla de filisteo sabemos que es el gigante Goliat. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Y fíjense que aquí Dios está con letra minúscula. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor nos salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor.
y él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Como introducción a esta lección, veremos que toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se convertirá en un gigante vencido ante quienes la enfrentan con fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Con la ayuda de Dios, la persona creyente enfrenta las situaciones adversas con paciencia, con prudencia y con constancia. A través de esta lección estudiaremos las estrategias, las palabras y la acción que utilizó David para vencer al gigante. Al estudiar estas estrategias, podremos aplicarlas en el manejo y la solución de las crisis que enfrentamos a través de nuestra vida. A través de este relato veremos cómo David, teniendo en su contra tantas desventajas, pudo ganarle a su oponente, aun cuando parecía que él estaba favorecido para vencer. Es importante que podamos acercarnos a este texto entendiendo que el gigante Goliat es un símbolo, es una analogía de aquellos problemas difíciles a los que nos toca hacerle frente en medio de nuestra vida. Cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, ningún conflicto, por difícil que parezca, podrá vencernos. La persona creyente, al salir de la crisis, nunca sale igual. Hay una ruptura con lo anterior. Con Cristo se inaugura lo nuevo, se renueva la fe y se vive en esperanza. Y primero vamos a definir un término que se va a estar trabajando en medio de esta lección. Es un término, ¿verdad?, que se utiliza en el ámbito de la psicología y nos gustaría, ¿verdad?, abordarlo. No vamos a quedar expertos en psicología, pero nos va a dar una ayuda para entender bien lo que a veces ocurre, ¿verdad?, y que vemos en el comportamiento de Saúl con David. Y es la palabra transferencia. Transferencia es un fenómeno general, universal y espontáneo que ocurre cuando una persona une el pasado con el presente mediante una conducta irracional en un tipo de relación de objeto. ¿Y qué es esto? Quizás quedamos un poquito más confundidos que antes. Esta relación de objeto ocurre con una persona o una imagen más o menos distorsionada de esta. En esta relación, esa imagen distorsionada, que es una persona, ¿verdad?, se convierte en la persona que hace la transferencia, convierte a esta imagen distorsionada de esa persona en un objeto de amor o de odio. Y de esta manera, esta persona busca encontrar respuesta a su necesidad de relacionarse. Al ocurrir la transferencia, se perturba la relación con la otra persona. Esto ocurre mucho, sobre todo con los profesionales de ayuda. Ocurre mucho cuando una persona va a un psicólogo, a un psiquiatra, si, ¿verdad?, tiene una disfunción en sus relaciones, tuvo heridas que lo marcaron. Muchas veces hacen esa transferencia con el psicólogo, con el psiquiatra, con el personal de ayuda, con esa figura de autoridad y a veces le pasa factura inconscientemente por los traumas vividos en su niñez. La transferencia es un género especial de relación que lo que la distingue principalmente es el tener por una persona
sentimientos que no le corresponden y que en realidad le aplican a otra. De una manera bien sencilla, a veces interaccionamos con alguien que nos sale de una manera bien abrupta, ¿verdad? Con un comportamiento que no es racional, que no corresponde a la conversación que estamos entablando con esa persona. Y a veces tendemos a decir, ¿qué mosquito le picó a esa persona? Adiós, y esa persona se levantó por el lado izquierdo de la cama, por el lado contrario, ¿verdad? ¿O qué le pasa a esta persona? ¿Quién le ha hecho algo? Y esas son cosas que a veces pudiésemos entender un poquito que es posible que esa persona esté haciendo una transferencia con usted por algo que a usted no le corresponde y que inconscientemente le está pasando factura por una vivencia difícil de su niñez o de su pasado. Así que fundamentalmente se reacciona ante una persona en el presente como si fuera una del pasado. La transferencia es una repetición, es un error cronológico, ¿verdad? Un error en el tiempo, porque tiene que ver con el pasado, lo estamos transfiriendo al presente. Y aquí están los impulsos, los sentimientos y las defensas correspondientes a una persona del pasado que se han trasladado a otra del presente. Es un fenómeno inconsciente, la persona por lo general no se da cuenta de esa distorsión. Y ahí tenemos que tener cuidado porque si interaccionamos con alguna persona que está haciendo transferencia con usted y eso le está haciendo daño a usted, esta persona hay que referirla, hay que ayudarla, ¿verdad? Porque es una situación que muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, escapa de sus manos. Y esto, ¿verdad? Tenemos una idea más o menos. Vamos ahora al análisis de la escritura. En los primeros versículos, ¿verdad? Vemos que aquí se nos presenta a Saúl que actúa como un modelo disfuncional frente a David, que manifiesta su interés en luchar contra el gigante. Así que vemos aquí dos personas, que es David y Saúl, y en Saúl vemos ese modelo disfuncional que no queremos, ¿verdad?, emular, y en David vemos el modelo a seguir, ¿verdad? Esa persona valiente que tenía confianza en el Señor y era una persona, ¿verdad?, que estaba precisamente enfocado y cerca de Dios. Y aquí vemos a Saúl, ¿verdad? Por eso es que definimos ese término al principio. Saúl utiliza una frase, tú no podrás. Esta es una frase, ¿verdad?, que tiende a anular a una persona. Toda persona tiene la capacidad para lograr metas y objetivos. Toda persona es valiosa. Toda persona tiene un potencial. Y hay personas que en su disfunción, o, ¿verdad?, como explicamos hace poco, por medio de sus vivencias difíciles, ¿verdad?, que quizás le marcaron en su niñez o en sus etapas de desarrollo, no se relaciona bien con el otro y tiende a anularlo en vez de ayudarlo, ¿verdad?, a que eche para adelante. Y aquí, ¿verdad?, quien escribe la lección dice que muchos padres que nunca sanaron sus propios conflictos generados en medio de su crianza le hacen la transferencia a sus hijos. Quiere decir que esas cosas que le hicieron quizás los padres, otras generaciones, personas que lo marcaron y que lo hirieron, pues están haciendo esa transferencia y pasándole la factura a los hijos que ninguna culpa tienen ¿verdad?, de lo que ellos pasaron. Pero sabemos, como explicamos ahorita, que muchas veces esto es de manera inconsciente y aquí en estas relaciones muchas veces el psicoterapeuta, el psicólogo, el psiquiatra es de mucha ayuda para sanar, ¿verdad?, estos conflictos que tanto daño hacen, ¿verdad?, en nuestras familias. Así que estas y otras palabras y frases hirientes pueden generar gigantes en el interior del alma, ¿verdad? Y aquí doy algunos ejemplos que los hemos escuchado muchas veces, que es cuando cuando la persona, ¿verdad?, que es significativa para el niño, para el adolescente, para el joven, escucha que le dicen, tú no podrás, o tú eres un fracasado, o tú no sirves para nada. O a veces escuchamos, ¿verdad?, por ahí que alguien dice, bendito, si de él o de ella no se puede esperar nada más. Y todo esto invalida, anula y hace mucho daño para la persona que escucha, ¿verdad?, estas frases. Así que tú no podrás. Fue una frase hiriente que Saúl le dijo a David, pero algo importante es que David no se dejó intimidar por Saúl. David sabía en quién había creído y había tenido una experiencia profunda con Dios y tenía puesta su confianza en el Dios de la vida, en el Dios viviente. Así que este relato nos invita a identificar
¿Cuál es el gigante que tenemos ante nosotros al que tenemos que enfrentar y vencer? Y a veces ese yo no puedo, yo no creo que lo pueda lograr, quizás tiene que ver con alguien que en nuestra niñez o en nuestras etapas de desarrollo nos dijo, y a veces ni lo recordamos, que nosotros no vamos a poder lograr unas cosas. Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todas tus metas, todos tus sueños, ponlos en las manos del Señor, porque realmente no va a ser con nuestra fuerza, es con la fuerza y el poder de Dios que lo podremos lograr. La primera estrategia de David la encontramos en el versículo 32, comenzando, ¿verdad? Esta escritura. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Así que esta estrategia consistió en tomar la iniciativa de enfrentar al gigante sin concentrarse en lo que éste representaba ante él. La segunda estrategia consistió en no actuar a base de lo que un modelo disfuncional como Saúl le decía. David evitó que la transferencia de Saúl lo afectara. Ese tú no podrás realmente fue como si David no lo escuchara, porque sabía que Dios iba a pelear la batalla por medio de él. Saúl intentó bloquear la iniciativa de David y su espíritu de lucha. Con esta actitud, Saúl demostró que no tenía como aliado suyo a Dios. Y ¿verdad? En la lección pasada dijimos que en un momento dado la presencia de Dios huyó de Saúl, salió de Saúl. Y también dice la palabra del Señor que un espíritu, ¿verdad?, malo lo atormentaba. Y en cambio la presencia de Dios estaba actuando de manera especial y poderosa en la vida de David. Así que David no se dejó convencer ni se dejó intimidar por Saúl, que lo limitaba ante Goliat, y colocó a Dios primero en medio de su decisión. ¿Y por qué lo colocó primero? Porque vemos que a través de esta escritura, David recordó los momentos que siendo como un niño, ¿verdad?, pero siendo pastor, porque pastoreaba unas ovejas y ayudaba a pastorear las ovejas, recordó que Dios lo ayudaba a matar osos y leones que atacaban a las ovejas. Ante él, como niño, esos animales eran gigantes que terminaban muertos y vencidos. La estrategia de David fue ser consistente al acompañamiento de la presencia de Dios en su vida, que siempre lo protegió y le dio la victoria en situaciones de peligro y de adversidad. Y muchas veces hemos hablado que es bien importante en momentos de crisis recordar cuántas veces el Señor nos ha librado, cuántas veces el Señor nos ha sanado, cuántas veces el Señor nos ha acompañado, y que siempre traigamos a la memoria esos momentos hermosos y felices donde hemos sentido de manera especial la presencia de Dios en nuestra vida, el milagro de Dios en nuestra vida, la fortaleza, el consuelo, la paz, y que si lo hizo el Señor en el pasado, ¿verdad?, en el presente y en el futuro, el Señor ha prometido estar con nosotros. David asoció que Dios es constante en su presencia, en su ayuda y en defensa de los suyos. Dios siempre se mantiene fiel, Él es inmutable, Él no cambia en su esencia. Dios es el Dios que fortalece, que es refugio, que es amigo, que nos sostiene, que nos sana, que nos guarda. Y ese Dios permanece siempre a nuestro lado y ese Dios está disponible para ayudarnos. Bendito el nombre del Señor. Los versículos 38 al 40, aquí vemos que Saúl vistió a David con sus ropas de guerrero. No era posible para David tener que lidiar con vestuario ajeno. Él decidió quitarse las ropas y las armas de Saúl. Por un lado, Saúl lo vistió con ese equipo pesado, con ese equipo que no le correspondía, esa ropa no le correspondía a David, pero que era una ropa ajena. Y cuando él vio, dijo, no, esto no funciona, yo tengo mi propio ropaje. Todas las personas que luchan con problemas difíciles no pueden obtener la victoria
victoria ni con la fe ni con la confianza de otros, sino con nuestra propia fe y con nuestra propia confianza puesta en el Señor. Es importante, ¿verdad?, cuando estamos pasando por crisis, el acompañamiento de hermanos, de amigos, de personas, ¿verdad?, que están cerca del Señor, personas que siempre están orando, intercediendo. Eso es muy importante en momentos de crisis, contar con esas personas. Pero lo que no podemos es ponernos la ropa de esa persona. Nosotros tenemos que luchar de la mano del Señor con la ayuda de otras personas que nos acompañan, pero como dice la lección, con nuestra propia fe, con nuestra propia confianza en Dios y con las armas, ¿verdad?, que lo vamos a ver ya mismito, las armas que son la oración, el ayuno, la palabra del Señor, la adoración, la búsqueda, esa cercanía, esa intimidad con el Señor, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, la tengamos. David decidió utilizar sus propias armas, que aunque parecían insuficientes para enfrentar al enemigo, que eran 5 piedras lisas y una honda, la presencia de Dios le acompañó y fue lo que hizo la diferencia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vamos viendo en los versículos 41 al 51 que la próxima estrategia de David fue declarar que su fortaleza estaba en el Dios en cuyo nombre él luchaba y la superioridad de Dios sobre su oponente. Saúl lo menospreció, como dijimos anteriormente, tú no podrás. Y Goliat lo humilló por su apariencia. Pero ninguno fue capaz de ver a Dios en la escena de la lucha peleando al lado de David. Bendito el nombre de Dios. Antes de la lucha, el gigante Goliat estaba de pie infundiendo temor con su poder y su apariencia. Al final estaba el gigante Goliat en el suelo como resultado de alguien que lo supo enfrentar y que superó todos los obstáculos porque sabía que con el poder y la presencia de Dios lo podría vencer. Qué hermoso es contar con el Señor en los momentos de dificultad. En el momento, ¿verdad?, en que vemos ese gigante y creemos que nada se podrá hacer, que nada se podrá lograr, pero con la ayuda del Señor siempre venceremos. Y aquí vamos a la aplicación. En los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús hace uso de símbolos de la naturaleza para que los que escuchan su palabra puedan entender cómo Dios les da su bendición a todas las personas sin dejar a ninguna persona afuera. Y vamos a dar el ejemplo de Mateo. En Mateo 6, del 25 al 26, del 28 al 31 y el 33, en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. A través de nuestra vida hay situaciones que generan ansiedad, pero estas situaciones no deben reemplazar la fe y la confianza en nuestro Dios que siempre nos da su bendición. Saúl tuvo una visión de Goliat que ciertamente lo intimidó. Aun cuando los gigantes en nuestra vida, llámese esto enfermedades, pruebas, situaciones inesperadas, la pandemia que estamos viviendo, el huracán María,
tantas cosas que en el último tiempo nos ha tocado vivir y han llegado de manera inesperada, aun cuando todos esos gigantes nos lleven a sentir miedo, ansiedad, inseguridad por el futuro, tristeza, entre muchas otras cosas, debemos colocar a Dios primero, como hizo David. Y la palabra del Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando colocamos a Dios primero como nuestro centro y fundamento en medio de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestras relaciones, en medio entonces de las crisis podremos recordar todas sus obras y maravillas y entonces podremos decir, como decíamos ahorita, que venceremos, porque así como el Señor ha hecho en el pasado, lo seguirá haciendo. En ocasiones nos sucede a nosotros también, como al pueblo de Israel, que caminando hacia Canaán a través del desierto, cuando sintieron hambre, se olvidaron de todos los milagros que el Señor hizo en Egipto, de cómo los liberó con mano fuerte de la esclavitud y de cómo Dios abrió el Mar Rojo. Cada día debemos acercarnos a nuestro Señor. De esta manera, al enfrentar las crisis, podremos enfrentarlas como David, que al luchar contra el gigante, pudo recordar cómo Dios lo cuidó en el momento que pastoreaba las ovejas de su padre. Y así se apoyó en el Señor, con la certeza de que haría lo mismo al enfrentarse con el gigante Goliat. Recordemos siempre que la presencia y el poder del Espíritu Santo nos darán el valor, la seguridad y la protección en todo tiempo, especialmente en los momentos más difíciles que nos toque enfrentar en medio de nuestra vida. Y ya para terminar, vamos a orar todos juntos esta oración. Señor y Dios nuestro, permite que siempre que nos enfrentemos a una situación que parezca difícil de vencer o superar, tengamos siempre presente que tú nos das seguimiento al amparo y protección que nos prometes. Que en nuestras pruebas le demos prioridad a la unción que pusiste sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo y que podamos ver los momentos difíciles en que nos has protegido y que no hagamos caso a las palabras vanas que tratan de confundirnos. Sé con nosotros. Aunque tengamos frente a nosotros un Goliat que nos hace pequeños, tenemos un Dios que nos hace grandes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y queremos recordarte que el 18 de septiembre, que ya es mañana, viernes, tendremos la actividad de la Confra de Mujeres, Consejos de Vida ante la Crisis, Resiliencia, y va a estar a cargo de los recursos la hermana Betsaida Ortiz, consejera profesional, licenciada, tiene una especialidad en matrimonio y familia. Luego, el próximo domingo, 20 de septiembre, este domingo, a las 10 de la mañana, tendremos nuestro culto virtual, culto de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Gloria Reyes. La adoración estará a cargo del grupo de adoración, predica esta servidora, y te pedimos que nos sintonices a través de las redes sociales, la página de Facebook y el canal de YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo.